¿Puede un joven príncipe, armado solo con su escudero y su fe en Dios, derrotar a una guarnición de filisteos y desencadenar una victoria que todo el ejército no podía alcanzar? ¿Qué peligro acecha cuando un líder impone un voto precipitado que nadie puede cumplir, y cómo se convierte el celo religioso mal dirigido en una trampa para los mismos que debían ser fortalecidos? ¿Puede Dios aceptar sacrificios costosos cuando la obediencia ha sido descuidada? ¿Y qué nos enseña la sentencia? Más vale la obediencia que los sacrificios sobre el verdadero culto que agrada a Dios. Un saludo de advertencia y fidelidad para todos ustedes, amados compañeros de este plan de lectura bíblica asistida 365. Les habla el pastor Larry García, de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, agradecido de continuar este caminar con ustedes. Antes de adentrarnos en la palabra, les recuerdo suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para recibir cada audio, y regalarnos ese like que tanto ayuda a difundir estas enseñanzas. En nuestro encuentro anterior, recorrimos 1 Samuel 11 al 13. Vimos la victoria de Saúl sobre los amonitas, el discurso de despedida de Samuel, y la desobediencia de Saúl en Gilgal que le costó el reino para sus descendientes. Hoy, la narrativa continúa con 2 capítulos que muestran el contraste entre la fe audaz de Jonatán y el pecado final de Saúl que lleva a su rechazo definitivo. La palabra nos conduce así a 1 Samuel, capítulos 14 y 15. El capítulo 14 narra la audaz incursión de Jonatán. Sin decirle a su padre, cruza con su escudero hacia la guarnición filistea, confiando en que Dios puede salvar con muchos o con pocos. Escalan un desfiladero, matan a unos 20 filisteos, y Dios hace temblar la tierra. El campamento enemigo entra en pánico, y los filisteos se vuelven unos contra otros. Saúl, al enterarse, comete un error, impone un juramento al ejército, maldiciendo a quien coma pan hasta la noche. Jonatán, que no había oído el voto, come un poco de miel y es condenado a muerte, pero el pueblo lo rescata porque con él había estado Dios aquel día. El capítulo 15 es el punto de quiebre definitivo. Samuel transmite a Saúl una orden clara de Jehová: destruir por completo a Amalek. Saúl reúne al ejército y ataca, pero desobedece, perdona al rey Agag y conserva lo mejor de las ovejas y vacas, bajo el pretexto de ofrecerlos en sacrificio. Jehová se arrepiente de haber puesto a Saúl por rey. Samuel confronta a Saúl, y éste se defiende. Samuel responde con las palabras inmortales: ¿se complace Jehová en los holocaustos y sacrificios, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, más vale la obediencia que los sacrificios, y la atención que la grosura de los carneros. Samuel ejecuta a Agag, y se aparta de Saúl para siempre. Y nunca más vio Samuel a Saúl hasta el día de su muerte, pero Samuel lloraba por Saúl. Hermanos y hermanas, estos capítulos nos muestran 2 caminos: el camino de la fe audaz, representado por Jonatán, y el camino de la desobediencia religiosa, representado por Saúl. Inclinemos ahora nuestro corazón a la lectura de 1 Samuel, capítulos 14 y 15. Primera de Samuel 14. Aconteció un día, que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Faíns, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado, y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses, y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres, y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar, y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron, pues, ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos, que salen de las cavernas donde se habían escondido.
Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo, pues, gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín como la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios. Porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. Entró, pues, el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo, diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová, este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho.
Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isú y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran, el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner tío de Saúl. Porque Cis padre de Saúl, y Ner padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Primera de Samuel 15. Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie, y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras,
porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: Traedme a Agag rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Fin de la lectura. Aspectos destacados. El libro de Primera de Samuel nos presenta hoy dos figuras contrastantes. Jonatán actúa con fe y valentía, Saúl desobedece y pierde el reino. En medio, resuena la verdad eterna: la obediencia vale más que cualquier sacrificio. La fe de Jonatán es un modelo de confianza en Dios. No cuenta con un ejército, solo con su escudero. Su confianza no está en sus fuerzas, sino en Jehová. Quizá Jehová obrará por nosotros, porque no hay para Jehová ninguna dificultad para salvar con muchos o con pocos. La victoria no viene por su habilidad militar, sino porque Dios interviene, haciendo temblar la tierra y sembrando pánico entre los filisteos. Jonatán es un tipo de Cristo, que también se adelantó solo, sin ejército visible, para enfrentar al enemigo. Pero mientras Jonatán venció a un enemigo terrenal, Cristo venció al pecado y a la muerte. El juramento de Saúl revela su carácter. Impone una prohibición que parece piadosa, pero que es imprudente y cruel. El pueblo está agotado, pero él antepone su voto al bienestar de sus soldados. Cuando Jonatán, sin saberlo, viola el voto, Saúl está dispuesto a matar a su propio hijo, aunque el pueblo lo rescata. Jesucristo es el verdadero rey que no impone cargas pesadas a los suyos, sino que dice: Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El capítulo 15 es el punto de quiebre. Saúl recibe una orden clara: destruir completamente a Amalec. Los amalecitas habían sido un enemigo implacable desde el Éxodo, y Dios declara juicio sobre ellos. Saúl ataca, pero desobedece, perdona al rey Agag y conserva lo mejor de los animales. Su excusa es religiosa: para sacrificar a Jehová tu Dios. Pero Samuel responde con la palabra que resuena a través de los siglos: se complace Jehová en los holocaustos y sacrificios, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. La obediencia no es una opción junto a la adoración, es la esencia misma de la adoración. Jesucristo es la obediencia perfecta. Él dijo: hágase tu voluntad, no la mía. Y por su obediencia, muchos son constituidos justos. La palabra de Samuel sobre la rebelión como pecado de adivinación y la obstinación como idolatría es una de las definiciones más agudas del pecado en la Escritura. La desobediencia no es un error menor, es un acto de rebelión contra Dios. Saúl quería aparentar piedad mientras desobedecía. Pero Dios mira el corazón. El final del capítulo es profundamente triste. Samuel lloraba por Saúl. No era un enemigo, era un hombre a quien Samuel había amado, ungido, aconsejado. Pero la desobediencia había roto la comunión. Jesucristo lloró por Jerusalén, que no reconoció su visita. Pero a diferencia de Saúl, para quienes se arrepienten, Cristo ofrece restauración. El comentarista Matthew Henry escribió: la obediencia es el alma del sacrificio. Sin ella, los más costosos holocaustos son abominación a Dios. Saúl pensó que podía compensar la desobediencia con devoción, pero aprendió que Dios no es burlado. Cristo es la obediencia perfecta que necesitamos, y en Él, nuestra obediencia imperfecta es aceptada. Llevemos ahora estas verdades a nuestro propio caminar. Jonatán actuó con fe, confiando en que Dios puede salvar con pocos o con muchos.
¿Hay áreas en tu vida donde te sientes en minoría, donde las probabilidades están en tu contra? ¿Puedes actuar con la misma confianza de que Dios no tiene dificultad para salvar con pocos? Saúl impuso un voto imprudente que agotó a su pueblo. Hay cargas que estás imponiendo a otros en nombre de la piedad, pero que en realidad reflejan tu propia falta de sabiduría. Saúl desobedeció por miedo al pueblo y por deseo de agradar. Hay áreas donde estás cediendo a la presión de los demás, incluso en contra de lo que Dios te ha pedido claramente. La palabra de Samuel nos llama a priorizar la obediencia sobre el ritual. ¿Estás ofreciendo sacrificios a Dios mientras descuidas lo que Él realmente te pide? Gracias por caminar conmigo a través de estos capítulos. Primera de Samuel nos muestra el triste final de un rey que comenzó bien, pero que no supo perseverar en la obediencia. Pero también nos prepara para el surgimiento de David, el hombre conforme al corazón de Dios, y en él vislumbramos al verdadero Rey, Jesucristo, cuya obediencia fue perfecta hasta la muerte. No olviden suscribirse y activar la campanita. Los espero en los comentarios. ¿Qué aspecto de estos capítulos, la fe de Jonatán, el juramento imprudente de Saúl, o la desobediencia de Saúl y la respuesta de Samuel, resuena más con su caminar actual? Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.